haciendo los contactos para nuestra primera entrevista, que será con un personaje de la Sierra Ecuatoriana dedicado justamente al sector agrícola. ¿Y por qué? Vamos a hacerlo porque justamente el sector agrícola y agropecuario de la Sierra está siendo afectado por este paro de la CONAIE. No solamente por el cierre de vías, sino por la actitud agresiva, beligerante, yo diría que hasta raya en lo delincuencial que han asumido los indígenas contra el sector productivo, no solamente de flores, también de leche. Vamos a ver más adelante por qué lo afirmo. Y justamente ya tenemos en contacto al señor ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante del sector agricultor, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Es un gusto saludarlo a través de la vía telemática aquí en OMC Noticias. Orlando Murillo lo saluda. Buen día. Orlando, muy grato saludarlos a todos los radioescuchas e internautas que nos están siguiendo. Pues ¿Cómo el analiza la presidente, situación del gobierno nacional frente a lo que viene viendo el país desde el lunes pasado con una actitud del sector de la CONAIE que no solamente está cerrando vías, sino, como reitero, está siendo muy agresivo contra el sector empresarial, contra el sector productor agrícola, lechero, lácteo de la serranía ecuatoriana y además pretendiendo cobrar dinero para que las personas pasen, para que las empresas puedan realizar sus exportaciones, etcétera? ¿Cómo la analiza, don Rodrigo? Buen día. a ver, yo quiero comenzar aclarando y especificando un detalle. Todo implica cierre de vías, bloqueos y demás. De inicio, son actos de violencia. A eso sumamos los actos de violencia que estamos viendo cuando, por ejemplo, ya se rompen las puertas y se irrumpen en plantaciones, o cuando a un transporte de una agroindustria se le revientan las llantas de los vehículos. Eso ya es, o lo que hemos visto la noche de ayer en la provincia de Chimborazo, cuando a un tanquero de leche que se dirigía a la planta lo paran y le obligan a descargar. Obviamente esa leche salió de productores grandes, medianos, pequeños en su gran mayoría, y está trasladándose a una industria. Eso es un producto que ya tiene, porque ha sido comprado a los productores, por ende, eso se califica como robo. En la ciudad de Machachi hemos visto cómo un local comercial uh, le obligan a cerrar, pero vemos cómo los manifestantes se meten bajo la puerta Lanford. Sale la dueña del local y dice, no, me vieron que cierre, pero ahí no tenemos, le pidieron que cierre únicamente, o hubo algún acto adicional de violencia, que obviamente no es que le pidieron, le obligaron, pero también hay que ver si ella tiene la tranquilidad de poder hablar o tiene miedo de que le vuelvan a atacar. La situación en la sierra está muy complicada. La provincia de Imbabura está sitiada norte y sur. La provincia de Carchi está teniendo ya problemas de desabastecimiento de combustibles, de lo que recibí la información anoche. La zona de Cayambe está cerrada, Cayambe, Pedro Moncayo, Tabacundo, Olmedo, todo ese sector. El sur de Quito el día de hoy amaneció complicado, toda la zona del mercado de San Roque. Entonces, decir que las cosas están bien, yo creo que es un poco, o disfrazar lo que está pasando, o no querer ver lo que está. Sí, quizás usted afirma aquello por lo dicho por el ministro de Gobierno. Y ya doña Ruth Hidalgo ha dicho que justamente a muchos asesores y funcionarios del gobierno le falta más experiencia política para poder enfocar esta situación. Pero ¿cómo ve usted el accionar de la Policía Nacional? ¿Cómo ve el accionar de las Fuerzas Armadas? Que dice el ministro de Defensa, las han distraído, Leonidas Issa las ha distraído, mientras en Colombia se cosecha la tercera etapa de la cocaína, de la hoja de coca para el proceso de la cocaína. A ver, Orlando, y quiero también a aclarar algo. Tengo muchísimo respeto al gobierno nacional y al presidente. Yo veo un accionar muy profesional de la policía.
Hemos visto los videos grabados en vivo, por ejemplo, con policía, donde están pidiendo muy educada y respetuosamente a los manifestantes que están bloqueando vías que se retiren, que no quieren tener que actuar, que por favor no les agredan. Hemos visto militares en la zona de Limoncocha. En lo que es Sierra Central, debo reconocer que no tengo una sola información con respecto a militares. En la zona de Cayambe, el día de ayer, botaron árboles, propiedad privada, que comencemos, para tumbar un árbol. Si yo tengo en mi propiedad un árbol, tumbarlo porque necesito madera, postes o alguna cosa, porque estoy sembrando permanentemente, tengo que pedir permiso al Ministerio de Ambiente y al municipio. Pero a ellos sí pueden tumbar árboles, y en esos dos árboles, particularmente de Cayambe, se bloqueaba el paso de ambulancias. Y el tema de bloqueo de ambulancias ya son temas que atentan contra la vida. Entonces, lo que estamos viendo es que en el nombre de la protesta social, se sin número de delitos debidamente tipificados en la normativa ecuatoriana e inclusive otros tipos en la Constitución de la República del Ecuador, sobre los cuales, si vivimos en un Estado de Derecho, donde hay normas y leyes que se deben respetar, pues va a haber que hacerlas respetar. Allí la justicia ha fallado, y sobre todo la jueza que dejó en libertad al principal instigador de todos estos atropellos a la Constitución y las leyes. No me atrevo a decir si la justicia falló. Tengo algunas lecturas que por al mismo presidente de la República prefiero guardármelas, pero sí algo no me cuadró de todo el tema, porque realmente la de Leonidas Issa fue una captura en flagrancia. Las declaraciones de él son de que van a bajar el tono y que van a bajar el nivel de violencia, lo cual implica algo interesante, lo cual acepta intrínsecamente niveles de violencia elevados en su accionar. Claro. Pero sí veo que hay una preocupación muy grande el día de hoy, esperando los informes. Se habían preparado algunas estrategias de evacuar leche, por ejemplo, y ahí es donde yo no entiendo. Ahí yo me pierdo completamente. Estamos hablando de que y le escuché ayer en una declaración muy corta a Leonidas diciendo, nos preocupa la alimentación. Si le preocupa la alimentación, ¿por qué estamos bloqueando las vías a los tanqueros? ¿Por qué estamos utilizando las papas para incrustarle clavos para destruir las llantas? Zona de Oyumbicho el día de ayer. Estamos bloqueando el paso de verduras y frutas altamente perecibles, especialmente cuando salen de pequeñas comunidades, de pequeños productores, donde no hay cuartos. Se saca el producto, se lo transporta y se lo comercializa. Es una dinámica natural que nadie más que el indigenado la entiende, y el campesinado, porque hay otro detalle. Aquí estamos en nombre del indigenado, pero el campesino somos muchos. Indígenas, mestizos, negros. La comunidad del Chota produce leche de cabra, no puede transportar planta, están perdiendo su pequeña producción. Es una comunidad que quiere trabajar. Y yo me planteo el otro lado y le amplío con esto. Este estado del Ecuador, a través de la última Constitución de la República, reconoce que es un estado plurinacional, pluricultural y pluriétnico. El ser plurinacional, pluricultural y pluriétnico también implica que cholos, negros, blancos, mestizos, montubios, somos parte de este mismo estado, inclusive extranjeros. Y como anécdota que cuando se debatía la Constitución del 2008, hasta se planteaba que los extraterrestres sean. Y yo le digo algo, sí rechazo profundamente las declaraciones racistas que se están leyendo en redes sociales, con epítetos de sales hacia el indigenado o hacia el campesinado, porque tampoco es lógico. Si uno tiene una tez un poco más blanca o un poco más oscura, no tiene por qué menospreciar al otro, porque somos humanos igualitos. Sí, la verdad es que Leonidas Issa es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque bien acota usted de que habla en nombre del pueblo, defiende al pueblo, pero lo que está haciendo es justamente llevarle más hambre al pueblo. Acá en Guayaquil, por ejemplo, ha subido de precios
todos los productos que vienen justamente de la sierra, producto del cierre de vías. Y es tan contradictorio que él es un hombre que dice ser del pueblo, ha declarado que no tiene oficio donde trabajar, pero anda en un carro de alta gama de $80,000. Y adicional a ello, los que lo siguen a Leonidas Issa hablan de que no van a parar hasta no hacer caer del gobierno a Guillermo Lasso. Y esta afirmación no la digo yo. Aquí está un representante justamente de un sector de los indígenas que así lo dice. Escuchémoslo. Objetivo, la única resolución de todos los presidentes que estamos aquí es sacar a Lasso. No, nosotros no queremos llegar a ningún diálogo. Aquí es directamente sacar a Lasso, cueste lo que cueste, ¿no? En el paro 2019, con una decisión, ¿no? Teníamos que bajar el decreto 883, se bajó, pero eso no era el objetivo. El objetivo tenía que ser que fuera Lenin, no teníamos que sacarle, porque si sacábamos a Lenin no estábamos en estos problemas. Entonces ahora, vea, la única objetivo, la única resolución de todos los presidentes que estamos aquí es sacar a Lasso. No, nosotros no queremos llegar a ningún diálogo. Aquí es directamente sacar a Lasso, cueste lo que cueste, ¿no? Nos estamos organizando y esto va a ir paulatinamente, cada día sumándose más. Ahí tenemos. Orlando, y por el otro lado, tengo un mensaje de redes sociales que me dice, si se pierde un poco hacemos referencia a la leche, si se pierde un poco por una causa justa, bien está. Estamos votando alimentos, ellos están aceptando que bien está que se pierda. Yo creo que aquí hay un libreto preestablecido, el cual lo he escuchado a algunos listas decir, por favor, el libreto está escrito y está publicado. El libreto está escrito en el libro del estallido y precisamente lo que es la destrucción del Estado de Derecho para la construcción de un socialismo indoamericano. Así es lo que está planteado con nombre y apellido y de esa forma así de cruda. Pero también yo creo que hay que reconocer algo. Leonidas Issa, bueno, quisiste viajar a Europa, a Estados Unidos, andar en carros de alta gama, a carros de alta gama que utilizan gasolina súper. Entiendo que le preocupe mucho el incremento de la súper en correlación al precio del petróleo, pero también reconozco, en contra de lo que yo opino, y aquí obviamente es mi opinión personal, el gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Lasso, congeló el precio de combustibles para lo que es gasolina extra, eco y diésel. Yo personalmente creo que no debería haber congelamiento de precios, sino tal vez una fórmula diferente para poder manejar el tema de precios internacionales. Creo que es importante, ella de combustibles y en relación al primer pedido de Leonidas Issa en el pedido de la CONAIE, creo que es importante reconocer, Leonidas Issa es un ingeniero ambiental, él tiene un título ambiental, y él como ingeniero, en otra de sus contradicciones, debe de más que nadie que el uso de combustibles fósiles, derivados del petróleo, es uno de los principales y mayores contaminantes. Y para quienes me cuestionen por el tema agrícola, les recuerdo que los primer semestre del 2020 y segundo semestre del 2020 en menor intensidad, cuando hubo un bloqueo mundial de movilidad vehicular, sea esta en diésel o en gasolina, el aire limpió y tuvimos una medición de CO2 atmosférico y una medición de metano atmosférico muchísimo más baja. Y las vaquitas estuvieron ahí y siguieron viviendo en paz porque hay un ciclo cerrado del metano. Perdón que me meta en algo más técnico, pero, Leonidas, creo que él entiende esto porque él es un ingeniero en esa materia. Yo no soy usted me ha calificado de ingeniero, yo tengo un título de licenciado en ciencias aplicadas, pero el ingeniero Issa sí puede entender perfectamente bien que el subsidiar combustibles fósiles es una de las áreas fundamentales para consolidar el daño al medio ambiente. Por eso, países del primero precisamente no subsidian combustibles, les ponen impuestos adicionales. Yo sí creo que debemos pagar el precio normal que corresponda al valor internacional del petróleo y aprender a ser mucho más eficientes en el uso. Y si tenemos un tractorcito, tratar de darle el uso adecuado al tractorcito y ser lo más eficaces y eficientes en su uso y
Si el gobierno nos quiere apoyar con créditos, no de $5,000, si pensemos en créditos un poquito más grandes, podríamos entrar en un programa de reconversión energética para migrar de motores de combustible, eso es un plan de mediano o largo plazo, a motores eléctricos, en donde en el agro también se podrían utilizar muchísimos equipos eléctricos en función de mitigar y reducir la quema de combustibles fósiles, que curiosamente el señor Issa pide que se subsidien y ahora que se baje el precio. Y el Ecuador tiene, pues, para poder hacer ese cambio energético, en realidad, por la cantidad de centrales hidroeléctricas que tenemos, y ojalá que se rehabiliten todas y procesen en su totalidad también todo el recurso hídrico que estas tienen para generar la cantidad de energía eléctrica limpia, ¿verdad? Para poder llegar hasta el campo con esta, en sectores piscícolas, por ejemplo, también, y otros más. Pero aquí también vemos que el gobierno no atina en realidad a tener una política con lo que está pasando en el país, puesto que en principio el presidente fue abierto al diálogo, lo cual fue rechazado de plano por el señor Issa. Ahora que hay una intermediación, no se sabe de quién, ojalá que sea la Iglesia ecuatoriana o algún ente internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojalá se dé frente al anuncio que se ha hecho, y al parecer a quienes están en Quito, el sector indigenado, cuando escucha este pronunciamiento del presidente, dicen que dan la media vuelta y luego vuelven a Cutuglagua, algo así es el territorio donde están. De tal suerte que ojalá que el diálogo pueda darse en este día y superemos esta situación que ya está comenzando a afectar a los más pobres en el país. Dos puntualizaciones. Cuando tenemos cierres de vías, nosotros estamos afectando a los productores, indistinto a su tamaño, principalmente de la sierra en lo que es leche, hortalizas, verduras. Estamos afectando a los productores que no pueden sacar y no pueden vender. Estamos afectando a sus ingresos. Por el otro lado, estamos afectando a los consumidores. Precisamente, son solamente los amigos intermediarios que llegan a poder poner el producto, sea en el mercado mayorista de Quito o en el mercado de Caraguay, de Guayaquil, o en los mercados de las diferentes provincias. Por ende, ahí hay un acto evidente de corrupción, de que solamente unos pueden pasar, generando desabastecimientos y afectando a la mayor parte de la población. El otro cierre de vías con quema de llantas daña las duras de los pavimentos. Entonces, el daño que se hace no es solo un daño al día de hoy, es un daño hacia mañana también, porque estamos dañando estructuras productivas. El señor Issa también nos hace mención que hay que proteger al agro, que hay que fomentar más la agroindustria, pero las agroindustrias que están en la provincia de Cotopaxi son grotescamente atacadas y son las principales generadoras de empleo. Entonces, ¿qué es lo que están buscando realmente? Y ahí regresamos a al famoso estallido. Están buscando la destrucción del Estado de Derecho. Están buscando una destrucción de la estructura gubernamental, en donde el fin claramente lo dicen, el fin no tiene nada que ver con la gasolina o con los créditos o con los préstamos. El fin último que está persiguiendo esta manifestación, donde yo estoy convencido que no es el 100% del indigenado del Ecuador, sino son ciertos dirigentes, están más bien persiguiendo otros fines en nombre del indigenado y en nombre utilizándolo al agro de manera política para ver qué hacer y cómo conseguir fines estrictamente políticos, porque aquí no hay ningún otro interés. Usted lo dice bien, y en realidad vemos cómo no es que defendamos al gobierno, sino que estamos defendiendo la institucionalidad democrática del país. Y eso lo denuncian hasta los propios indígenas, cuando hablan de que son sometidos a presiones, se les corta el agua, por ejemplo, para sus comunidades, se les cobra $10 si acaso no van o no asisten a las manifestaciones, lo cual deja entrever que ahí también hay una extorsión no solamente para los de afuera, sino para los de adentro. Y de otra parte, y en la reflexión, el señor Gómez de la Torre, los indígenas se han bajado al gobierno de Bucarán, al de Maguad y al del coronel Gutiérrez,
¿Y cuáles son los cambios de vida que han tenido cuando ahora la pobreza, la miseria está mucho más arraigada en las comunidades indígenas de una parte y la desnutrición infantil por la que está abogando este gobierno, por ejemplo, también está mucho más enraizada en estas comunidades? Es decir, sus dirigentes que han propiciado todas estas situaciones les ha ido muy bien, pero la gran mayoría del sector indigenado sigue viviendo entre la miseria y la pobreza, ¿o me equivoco? ¿Dónde está el cambio? Lo que usted lo ha dicho, en las chequeras de los dirigentes, en las cuentas de los dirigentes o en los colchones de los dirigentes. Pero el pueblo llano, campesino del Ecuador, requiere otras soluciones. Y ahí sí yo he sido muy enfático y ya no estoy en la Cámara de Agricultura, pero seguiré repitiendo lo mismo que venimos repitiendo más de 10 años. Necesitamos estructuras integradoras de cadenas de valor. No podemos seguir creyendo que la leche termina en el tarro de leche del productor. La leche termina en el consumidor final. Entonces, la confrontación que se crea productores, industria, agroindustrias es absurda. El tema de que los agricultores no pueden darse porque hay siempre un dirigente que está viendo cómo saca prebendas y asociativos productivos es otro tema permanente. Y en esto debo reconocer que los gobiernos de turno también utilizándolo al agro como una estructura de una herramienta política. Entonces, aquí sí hay que pensar, y se lo mencioné el día que conocí al nuevo ministro de Agricultura, y le decía yo al ministro Manzano, le decía, ministro, lo primero que hay que hacer es sentarse y conversar en términos público con el ministro de Producción y Comercio Exterior, para ver no solamente qué se produce, sino qué se está vendiendo en materia internacional, qué se está comercializando e industrializando localmente, para que a través de encadenamientos productivos, con visión estrictamente técnica, con visión de las exigencias y requerimientos del consumidor final, poder ir construyendo soluciones que garanticen que los productos que se producen en el agro, aunque suene redundante, tengan un destino claro, sea nacional o internacional, porque no podemos seguir en este tema de que los 4 productos principales, que parecería que son los únicos que se producen en el Ecuador, sean maíz, arroz, leche y banano. Casualmente, 4 productos que tienen precios mínimos de sustentación. ¿Qué pasa cuando se cae el precio de la papa? ¿Alguien se acuerda? Sube la papa, baja la papa, le cayó una plaga y ya se está medio peleando a controlarla, nadie ni se acuerda. ¿Qué con la palma aceitera? Pudrición de cogollo, tiene muchísimos años, nadie se acuerda. Sensacionalmente, por ahora por el tema del incremento de precio del aceite. ¿Qué pasa con una de productos que se están produciendo y que se están exportando desde el Ecuador? Entonces, reconozca Ecuador plurinacional, pluriétnico, pluricultural, también es un Ecuador mega diverso en materia de producción acuaria que puede ser potenciada de mucho mejor manera con una adecuada articulación entre los distintos actores públicos primero, privados, para poder llegar a una comunicación transparente, clara y dura y fuerte entre lo público-privado para sacar a este Ecuador un Ecuador adelante, en donde no veamos cómo cerrar vías como meta, sino veamos cómo abrir vías y corredores para que los consumidores tengan productos más saludables, más inclusive abaratando costos, mejorando niveles de productividad y procesamiento para el mercado nacional e internacional. Licenciado Rodrigo Gómez Latorre, le agradezco por su comparecencia aquí en OMC Noticias. Ha sido muy claro, muy puntual en su análisis y sin duda que servirá de aporte para nuestra gran audiencia aquí de OMC Noticias. Espero tenerlo en otra ocasión para sin duda hablar de temas mejores, de productividad, de producción, de mejoras en nuestro comercio externo, cómo sale y fluye los productos ecuatorianos hacia el mercado mundial.
Ojalá que alguna vez nos permitan hablar de estos temas y no lamentablemente como este que más bien nos trastoca por todo lo que conlleva un cierre de vías, el atentado que se hace contra los productores y contra el propio trabajo y peor, lo peor, contra los más pobres que hoy están sin duda pagando un doble pasaje, caminando largas kilómetros o pagando más por los alimentos en los centros de consumo básicos. Le propongo algo. ¿Cómo no? Planteemos a los medios de comunicación, declarémonos en huelga. Declarémonos en huelga de coyuntura y comencemos a hablar de estructura. Declarémonos en huelga de hablar de los problemas y comencemos a hablar de esperanza y de futuro. Que los medios de comunicación también se generen una suerte de paro a las malas noticias. Y sí hay muchísimas buenas noticias, como el caso de como es Sierra Cotopaxi, que está dejando de ser una asociación de productores, centro de acopio, para integrar una cadena de valor y procesar leche, quesos y otros derivados. Ese tipo de noticias también necesitan salir a la luz, más allá de las coyunturas que lamentablemente son las que venden a la población, ver dónde está el problema, pero creo que el Ecuador tiene mucho que ofrecer, más allá de estos paros, manifestaciones y ya no quiero ni calificar lo que estamos viviendo. Muy por la invitación, muchísimas gracias y un saludo a los radioescuchas. Mire que justamente yo creé este programa hace ya casi un año, justamente eliminando todo eso negativo de las informaciones. No obstante que lo negativo vende, pero hay que hablar de cosas positivas. Yo aquí, por ejemplo, no incluyo nada de los crímenes de tipo sicariato que se dan en la ciudad, salvo cuando es algo de relevancia. ¿Por qué? Porque en la repetición de eso creamos zozobra en la población, miedo en la población, pero sí llamamos enérgicamente a la acción, al poder ejecutivo, al poder legislativo, a la propia justicia, porque tampoco hay que dejar de ver aquello. Pero sí soy propositivo en los temas, capaz de que miremos de otra manera al Ecuador, este Ecuador que tiene gente sana, gente que le apuesta a la inversión para producir, para beneficiar a todos. Y lamentablemente una gota de agua en un gran océano no lo llena, ¿no? Y se pierde, pero estamos en eso, don Rodrigo. Y qué bueno que usted lo diga, porque voy a insistir sobre todo con gente como usted, con ese talante, para hablar de cosas positivas de nuestro país. Orlando, la gota no se pierde. A veces se disipa, pero no se pierde. Y esa gota a veces jala otras gotas. Y poco a poco hacen otro océano. Gracias por el apoyo. Un abrazo. 7:31 a.m. Le agradecemos al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector agricultor de la Sierra, por su comparecencia aquí en OMC Noticias. Vamos a la pausa, tendremos algo más de información y luego estaremos conversando con el señor Carlos Rodríguez, ganadero y productor lácteo también de la Serranía Ecuatoriana.